Hoy te cuento la historia de un chico que, a diferencia de otros animes, él era el villano, el cual contaba con un poder exorbitante que utilizó para causar destrozos y poner al mundo de rodillas. Sin embargo, para su mala fortuna, a causa de un mal movimiento, terminó siendo sellado en el cuerpo de un chico bastante débil, permaneciendo dormido durante varios años. Por suerte para él, las mismas personas quienes lo odiaban ahora necesitarían su poder para salvar su reino de varios monstruos, así que no tuvieron más opción que liberar de su sello a la única persona con la capacidad de hacerles frente. Sin embargo, luego de romper dicho sello, por cierto con el beso de una chica pura, el tipo no estaba dispuesto a seguir las órdenes de la realeza, así que a diferencia de otros protas, él no salvaría al mundo, utilizaría sus habilidades para su propio beneficio. Claro que antes de eso, acabaría con los tipos que intentaban robar su puesto, en el camino conquistando a varias chicas que se cruzaron en su camino, incluyendo a la princesa de dicho reino y a la encargada de romper su sello. Así que si te interesa la historia de este tipo, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Bastard. La historia comienza presentándonos al reino de Metallicana, que se encontraba en medio de una invasión a manos del ejército de las tinieblas, quienes intentaban apoderarse de una especie de sello para liberar un poder bastante oscuro. Desafortunadamente, los caballeros del reino poco a poco comenzaban a ser doblegados, ya que el sacerdote con mayor poder y su mejor arma no se encontraba en la ciudad. Por otra parte, nos muestran cómo en el interior del castillo, algunos caballeros resguardaban a la princesa Sheila, ya que esa era su principal prioridad. Mientras tanto, por fin nos presentan a nuestro prota, este chico de aquí, Lucien, además de Yoko, la hija del sacerdote que les mencioné antes, y la encargada de cuidar al prota, quien al parecer era la reencarnación de un antiguo mago demoníaco bastante poderoso. Eso sí, el chico no sabía nada de eso. Por otra parte, la princesa fue informada que pronto las fuerzas enemigas tomarían el castillo, ya que no contaban con la fuerza para detenerlos. Al escuchar esto, Yoko recordó las palabras que su padre le había dicho hace tiempo, revelándole que dentro de Lucien se encontraba dormido Dark Snyder, quien solo sería liberado al recibir el beso de una chica pura, por lo que le pidió que en caso de emergencia ella rompiera el sello y liberase al demonio. Sin embargo, esta última no podía creer que un demonio como el de las historias se encontrara sellado dentro de un niño. Mientras tanto, las fuerzas enemigas por fin consiguieron cruzar las defensas del castillo, así que sin más opción, la princesa le pidió a Yoko que por favor rompiera el sello de Dark, ya que en ese momento era su única opción. Pero la chica continuaba negándose, o eso hasta que las bestias hicieron su entrada en la sala, y el niño, a pesar de su miedo, usó su propio cuerpo para protegerla, saliendo herido en el transcurso. Al notar esto, Yoko entró en razón, y sin más opción, por fin besó al chico, quien de inmediato comenzó a liberar una intensa aura bastante oscura, de la cual emergió la verdadera personalidad del prota, Dark Snyder, quien estaba furioso por haber permanecido sellado durante tanto tiempo, y solo quería venganza. Por suerte, utilizó dicha ira para deshacerse sin muchos problemas de algunos golems del ejército enemigo. Al presenciar su poder, Yoko no lo podía creer. ¿Cómo carajos ese demonio era su querido amigo? Sin embargo, este último le explicó que él era la reencarnación de Dark Snyder, pero contaba con los recuerdos de Lucien. Por cierto, la princesa recordó cómo el tipo hace años había intentado apoderarse de todo, hasta que su hermano lo selló sacrificando su propia vida. Pero bueno, una vez los nobles le pidieron que se encargara de proteger el reino, el prota les dijo que por qué carajos tendría que hacer eso. Él únicamente resguardaría a Yoko, y en este tiempo lo había cuidado. Por suerte, luego de un rato, la chica consiguió convencerlo, en gran medida gracias a que el tipo resguardaba parte de la personalidad de Lucien, quien amaba a Yoko. Así que una vez el general enemigo envió a todo su ejército a deshacerse de todo a su paso, al prota no le tomó más que un par de segundos acabar con todos, gracias a su enorme dominio sobre los hechizos de fuego. Pero al verse acorralado, el general lanzó un enorme ataque eléctrico que carbonizó a Dark. O eso es lo que les hizo creer, ya que contaba con una defensa impenetrable, por lo que sin mucho esfuerzo, con otro de sus hechizos de fuego, acabó con el tipo que los soldados ni siquiera habían podido tocar. Sin embargo, momentos después, desapareció para marcharse. Por suerte, cuando intentaba abandonar la ciudad, fue detenido por Yoko, quien le preguntó qué planeaba hacer, a lo que el tipo le respondió que dejaría de jugar al chico bueno, y ahora por fin llevaría a cabo su venganza. Eso sí, antes de irse se despidió de la chica clavándole un beso, lo que
este no sabía era que al hacerlo la personalidad de Lucien tomaría el control de nuevo, por lo que ahora la chica sabía cómo encerrar al demonio. Después de esto nos muestran cómo los jinetes del apocalipsis, los líderes del ejército de antes, se habían enterado del regreso de Dark Snyder, aunque no podían creerlo, ya que ellos, quienes habían sido sus aprendices hace algún tiempo, habían presenciado su eliminación décadas atrás, así que para asegurarse enviaron a un invocador bastante fuerte para comprobarlo. Mientras tanto Yoko, quien cuidaba del pequeño Lucien, le aterraba la idea de perderlo y que de nuevo el demonio de antes tomara control de él, así que haría lo posible para evitarlo, aunque eso no sería muy probable, ya que al día siguiente en el reino comenzaron a notar la presencia maligna proveniente del reino vecino, y gracias a uno de sus informantes descubrieron que dicho reino había sido tomado por el ejército de las tinieblas, quienes ahora tenían en su poder uno de los 4 sellos que buscaban. Además se dirigían a Metallicana con el mismo propósito. Al saber esto, el padre de Yoko, quien había vuelto a la ciudad, le pidió que por favor rompiera el sello de Lucien de nuevo, de lo contrario todos en el lugar serían masacrados. Y a pesar de que la chica no estaba de acuerdo con la idea, por los riesgos que esta conllevaba, al final no tuvo más opción que hacerlo, liberando nuevamente a Dark, quien esta vez, a pesar de que el mismísimo rey le pidió su ayuda para detener a los invasores, se negó, ya que estaba furioso por lo de la última vez. Además, al notar que el padre de Yoko, uno de los culpables de su sello, se encontraba en la sala, quiso acabar con él, y a pesar de que la chica intentó detenerlo, esta vez ni siquiera su apego hacia ella calmaría su sed de venganza, iniciando un ataque bastante poderoso contra el sacerdote, que a duras penas fue capaz de defenderse. Sin embargo, cuando este último empleó un hechizo con más poder para acabar con el tipo, el invocador de antes, quien al parecer había sentido una presencia demoníaca en la ciudad, se hizo presente para comprobar si se trataba del legendario demonio, y al darse cuenta de esto, quiso comprobar su poder enfrentándolo, creyendo que quizá después de permanecer dormido durante tanto tiempo, su poder se encontraría disminuido. Lamentablemente para él, cometió un grave error al subestimar al chico, quien descargando la ira que sentía en ese momento, usó el hechizo de antes para acabar con la invocación del tipo, y con el mismo hechizo del día anterior, mandó a mejor vida al invocador que lo había subestimado. Claro, una vez hecho esto, quiso continuar con lo de antes y acabar con el sacerdote. Por suerte fue detenido por Yoko, quien le suplicó que se detuviera y que por favor le regresara a Lucien, a lo que Dark le respondió que en realidad él era Lucien. De hecho, no solo compartían el cuerpo, sino también el alma, así que para comprobárselo detuvo el ataque y dándole un beso regresó a su forma de niño, quien no parecía entender nada de lo que ocurría. Eso sí, Yoko estaba feliz de volver a ver a su amigo. Por otra parte, nos presentan a Gaara, uno de los jinetes del apocalipsis, quien había presenciado toda la batalla de antes, descubriendo que los rumores acerca de que su maestro había regresado eran ciertos, así que no podía quedarse de brazos cruzados y se infiltraría en el castillo personalmente. Por otra parte, en el castillo, el sacerdote de antes les explicó mejor a todos lo que sucedía, revelándoles que el ejército de las sombras estaba intentando apoderarse de los 4 sellos que habían sido escondidos en los grandes reinos para liberar a una especie de demonio que había azotado al mundo hace más de 400 años y cuyo despertar representaría el fin de todo. Por cierto, quien estaba detrás de todo el plan era Kal'Tsu, uno de los antiguos discípulos de Dark y de quien se decía era el único al mismo nivel que el prota, por lo que su única defensa era Dark, a pesar del peligro que eso representaba. Pero bueno, por la noche, mientras Yoko y Lucien descansaban, fueron visitados por Gaara, el tipo de antes, quien estaba ahí para interrogar a la chica y descubrir quién era la reencarnación de Dark, así que luego de capturarla comenzó a amenazarla para descubrir el paradero de su maestro. Por suerte en ese momento, el prota, al ver cómo la chica era atacada, gracias a su furia consiguió tomar el control del cuerpo de Lucien, amenazando a Gaara con destrozarlo. Este último no podía creer que su maestro se encontrara en el cuerpo de un simple niño, aunque cuando intentaba preguntarle qué le sucedía, fueron interrumpidos por el sacerdote. Así que Gaara tomó la decisión de escapar, eso sí, llevándose consigo a la chica, ya que sabía que al hacerlo, el prota iría tras él. Momento después, el sacerdote junto a Lucien, que por cierto había regresado a la normalidad, se reunieron con el rey para explicarle lo que ocurría y que nuevamente necesitarían la ayuda de Dark para recuperar a Yoko, ya que solo con su poder podrían hacerle frente a alguien de la talla de Gaara. Sin embargo, existía un problemita: sin Yoko no tenían a nadie quien rompiera el sello. O bueno, eso hasta que la princesa, que también era pura, se ofreció a tomar ese rol, ya que no podía permitir que su amiga perdiera la vida, además de que ya sentía algo por Dark.
luego de presenciar cómo salvaba su reino. Así que luego de explicarle cómo hacerlo, esta última cumplió con su parte, liberando de nuevo al demonio, quien al enterarse de lo ocurrido no estaba dispuesto a ayudar. Después de todo, podría tener muchas chicas, luego de dominar el mundo. Al escuchar esto, la princesa no lo podía creer. Había creído que quizá no se trataba de un demonio, pero después de todo, estaba equivocada. Claro que el prota simplemente lo decía para mantener su orgullo intacto. Así que unas horas después, se hizo presente junto a las guardias de la princesa en las tierras de Gaara, donde quizá podrían recuperar a la chica. Mientras tanto, esta última estaba siendo interrogada por Gaara, quien quería descubrir cómo romper el sello que mantenía cautivo a su maestro dentro del niño. Y para hacerlo, torturaría a esta última hasta conseguir una respuesta. Pero regresando con el grupo de Dark, estos fueron interceptados por varios ninjas que resguardaban los alrededores, y al ver cómo los soldados eran bastante débiles, el prota no tuvo más opción que encargarse de ellos por su cuenta, empleando una especie de proyectiles mágicos con los que no le tomó demasiado tiempo hacerlo. Eso sí, al terminar, les dijo a los soldados que de continuar con su ineptitud, perderían la vida muy pronto. Mientras tanto, Gaara, al darse cuenta de que Yoko no le decía la verdad para proteger a Dark, creyendo que quizá lo hacía por amor, le dijo que no se hiciera ilusiones, ya que su maestro había estado con más de 400 mujeres, y lo más probable era que ella solo era una más, aunque mientras conversaban fueron interrumpidos por los hombres de este último, quienes le informaron que Dark había penetrado sus defensas y que ahora se estaba dirigiendo hasta ese lugar. A pesar de eso, el tipo no parecía muy preocupado, ya que para llegar hasta él tendría que atravesar una especie de laberinto demoníaco. Por otra parte, el prota había conseguido infiltrarse en la fortaleza de Gaara. Además, usó como distracción a los soldados para encontrar otra ruta y llegar más rápido hasta Yoko. Por cierto, llevó consigo únicamente a la princesa, ya que sabía que sin él no sobreviviría. Sin embargo, en el camino terminó cruzándose con algunas invocaciones bastante poderosas. A pesar de eso, y aunque recibió bastantes heridas, al final consiguió atravesar a las distintas criaturas gracias a sus hechizos de fuego. Al presenciar esto, la princesa se dio cuenta de que quizá estaba equivocada. En realidad, el prota sí se estaba tomando muy en serio recuperar a Yoko. Pero bueno, luego de eso y de recorrer bastante camino, llegaron a una especie de sala, donde la princesa por accidente terminó activando una trampa, al despertar el poder de una espada demoníaca, que terminó hiriendo de gravedad al chico por intentar protegerla. Lo peor de todo era que la espada con la que había sido herido portaba un veneno bastante fuerte, y las cosas no terminaban ahí, ya que de la espada comenzó a emerger una especie de criatura, mejor conocida como Frit, un demonio de fuego bastante poderoso, que según Gaara, quien había planeado todo, era el counter perfecto para un mago como Dark, ya que le explicó a Yoko que el prota contaba con magia del elemento fuego y rayo. Sin embargo, el demonio de antes pertenecían al mismo elemento, por lo que sus ataques simplemente lo fortalecerían. Y sí, al parecer tenía razón, ya que el prota estaba teniendo bastantes problemas para enfrentarse al demonio. De hecho, únicamente podía protegerse a él y a la princesa de ser incinerados. Sin embargo, su defensa no duraría mucho más, así que debía pensar en algo rápidamente. La princesa le aconsejó usar magia de hielo, ya que ese era el counter perfecto para el fuego. Sin embargo, este último se negó, ya que no estaba dispuesto a cambiar su magia, y para eso inició un enfrentamiento directo contra la criatura, ya que utilizaría el propio calor emanado por el demonio para fortalecer sus llamas, aunque para eso tuvo que recibir de frente el impacto de estas. Por suerte, su estrategia dio resultado, y luego de un ataque bastante poderoso con su maná totalmente recargado, consiguió derrotar a la criatura, demostrando quién era el demonio de fuego. Pero bueno, luego de ser derrotado, el demonio regresó a su forma de espada, dándole su lealtad a Dark por haber demostrado ser digno de portarlo. Momentos después, utilizando dicha espada, el prota por fin llegó hasta donde se encontraba Gaara junto a Yoko. Eso sí, el chico estaba furioso y emanaba un aura demoníaca con la que planeaba destrozar a su antiguo discípulo, aunque eso era justo lo que Gaara quería, quien estaba ansioso por enfrentarse a su maestro y demostrarle que había conseguido superarlo en los últimos años. Así que ambos iniciaron una batalla 1 versus 1, en la que el ninja tomó la ventaja al llevar a cabo ataques bastante rápidos, teniendo en cuenta que Dark no era un espadachín. Este último, por su parte, estaba por lanzar un hechizo demoledor. Sin embargo, Gaara se anticipó a esto y consiguió arrancarle uno de sus brazos, aunque eso no detuvo a la bestia, quien continuó con su conjuro y le pagó con la misma moneda, arrancando su brazo. Al verse acorralado, Gaara quiso detener el enfrentamiento, aunque ya era demasiado tarde. El prota usó toda la ira que había estado acumulando como fuente de energía para lanzar un ataque devastador.
que destruyó toda la instalación. Eso sí, se encargó de proteger tanto a la princesa como a Yoko. Pero bueno, unos minutos después, cuando el derrumbe terminó, nos muestran cómo el prota había perdonado la vida de su ex discípulo, quien no entendía por qué lo había hecho. Su antiguo maestro habría acabado con él sin pensarlo, pero se dio cuenta de que Dark no era el mismo monstruo de antes. Incluso había salvado a su mascota Lars, dándose cuenta de que quizá el alma del niño con el que compartía cuerpo había dado origen a una nueva persona. Pero bueno, después de lo ocurrido, Gaara admitió la derrota y que a pesar de los años, su maestro continuaba siendo más fuerte. Por otra parte, el prota por fin se reunió con Yoko, quien esta vez por fin le dio las gracias por haberla rescatado, justo lo que Dark había estado buscando. Pero las cosas no terminaban ahí, ya que Gaara les informó que en ese momento los otros miembros de los jinetes intentaban apoderarse del sello en Metallicana. Pero a pesar de eso, el prota no parecía muy interesado, así que apenas Yoko bajó la guardia, este se separó de ella para emprender su propio viaje. Por otra parte, nos presentan mejor a Kalsu, otro de los miembros de los jinetes, quien al enterarse de que el prota había derrotado a Gaara, decidió enviar a otro de los jinetes a deshacerse de este último, antes de que las cosas pudieran complicarse. Por cierto, la escogida para el trabajo era Nei, otra de las aprendices del prota, quien al parecer había sido adoptada por él, cuando solo era una niña huérfana. Sin embargo, esta última se enamoró de él, pero luego de ver cómo la engañaba con varias mujeres, despertó su odio hacia él, y ahora solo quería eliminarlo, y para eso enviaría a una de sus mejores mercenarias, mientras ella atacaba el reino de Metallicana. Por otra parte, Dark ahora estaba por su cuenta junto a Lars, quien no se los dije, pero se trataba del hermano de la princesa de antes, quien luego de luchar contra el prota y sellarlo hace varios años, terminó atrapado en el cuerpo de ese dragón. Pero vayamos a lo importante, mientras viajaban terminaron topándose con una chica que escapaba de una araña mutante, así que el prota al ver su belleza decidió interceder, acabando con la criatura en un par de segundos. Así que para agradecerle por salvar su vida, la chica de antes lo invitó a pasar la noche en su palacio, que se encontraba bastante cerca. Obviamente el prota no desperdició la oportunidad, aunque Lars le advirtió que podía tratarse de una trampa. Y efectivamente era así, ya que por la noche la chica se coló en la habitación de Dark para, según ella, agradecerle por lo de antes. Sin embargo, aprovechó un descuido del tipo para utilizar un pergamino en este último, del que emergió una especie de araña que no le permitiría realizar hechizos hasta devorarlo. O eso fue lo que le hizo creer, ya que en realidad había utilizado un hechizo ilusorio para salir del problema, y una vez liberado, empleó sus encantos para seducir a la mercenaria y pasar la noche con ella. Eso sí, al siguiente día, la mercenaria, que había quedado flechada con el tipo antes de que este último se marchara, le advirtió que tuviera cuidado, ya que lo más probable era que enviaran a más mercenarios para encargarse de él. Pero el prota no parecía muy preocupado por eso. Y bueno, luego de despedirse, el chico continuó con su viaje, ya que su objetivo principal era llegar hasta la base de Kalsu. Sin embargo, tal como la chica de antes le advirtió, de nuevo fue interceptado por otro mercenario, este guerrero de aquí, quien había sido enviado para acabar con él, después de enterarse de que su compañera había fracasado en su misión. Así que de inmediato envió varios monstruos a encargarse de él, mismos que no tuvieron oportunidad contra el prota, el cual le preguntó si acaso él era el responsable de petrificar a todos los habitantes del pueblo por el que había pasado. Sin embargo, el tipo no respondió y se abalanzó sobre él, quien de nuevo utilizó el hechizo ilusorio para evadirlo. Además, aprovechó la oportunidad para contraatacar, aunque al romper su armadura se dio cuenta de que en realidad la persona detrás de ella era una chica, que como siempre causó que el tipo bajara la guardia, oportunidad que la mercenaria no desaprovechó y logró conectar una especie de hechizo petrificante, el cual poco a poco comenzaba a surtir efectos sobre el tipo, quien creía que podría liberarse fácilmente. Aunque eso no sería tan fácil, ya que necesitaría el nombre del dios que le prestaba su poder a la chica. Por suerte, cuando estaba por recibir un impacto mortal, la chica del día anterior se hizo presente para protegerlo. Además, intentó convencer a su compañera de detenerse, ofreciendo su propia vida a cambio. Esto solo hizo enfurecer a la mercenaria, quien por accidente reveló el demonio a quien servía, cosa que bastó para que Dark pudiera liberarse del hechizo. Además, utilizó la oportunidad para lanzar un ataque que neutralizó a la mercenaria. Eso sí, se contuvo para no mandarla mejor vida, aunque eso fue un grave error, ya que esta última aprovechó la oportunidad para invocar a una bestia que contaba con el mismo poder petrificante, pero para su mala suerte perdió el control de su invocación y estaba por ser aniquilada, o eso hasta que el prota se apiadó de ella y destrozó con su hechizo a la invocación. Claro, luego de hacerlo se despidió de ambas, diciéndoles que si querían eliminarlo fueran tras él, pero eso era imposible. Por cierto, con esto de nuevo se ganó el corazón de la otra chica. Pero ahora sí, vayamos a lo
importante. Después de despedirse, para la mala suerte de Dark, a causa de emplear demasiada magia en los últimos días, terminó quedando atrapado nuevamente en el cuerpo de Lucien, quien no sabía dónde carajo se encontraba. Mientras tanto, el reino de Metallicana, que estaba contra las cuerdas por los invasores, envió a Yoko en búsqueda de Dark, ya que él era el único quien podría darle la vuelta al tablero. Pero regresando con el prota, para su suerte terminó encontrándose con Yoko y el escuadrón que había sido enviado para encontrarlo. La chica no podía creer que por fin podía reencontrarse con su querido Lucien después de tanto tiempo. Mientras tanto, el último compañero de las chicas de antes, que por cierto era una especie de vampiro, había recibido la orden de acabar con Dark, aunque para eso necesitaría fortalecerse con la sangre de jóvenes puras, así que envió a sus hombres a capturarlas. Y uno de estos, que por cierto era un hombre lobo, terminó topándose con el grupo del prota, así que no desperdiciaría la oportunidad de llevar a una chica como Yoko ante su amo. Obviamente los soldados no pudieron hacer nada para detenerlo. Por suerte para ellos, el prota consiguió tomar el control del cuerpo de Lucien, aprovechando que estaba medio dormido, así que sin dudarlo enfrentó al lobo como solía hacerlo. Sin embargo, no salió como esperaba, ya que la bestia terminó sometiéndolo con facilidad, ya que no había recuperado su cuerpo al completo. Aún así, al final, a pesar de no contar con todas sus habilidades, consiguió extraer un poco de su poder, el cual fue suficiente para acabar de manera despiadada con la bestia, que a pesar de que suplicó su perdón, el prota no lo pensó dos veces en aniquilarlo. Aunque para su mala suerte, todo lo ocurrido había sido observado por el vampiro de antes, quien luego de descubrir que Dark no contaba con todo su poder, aprovecharía la oportunidad para capturarlo. Y para empeorar todo, el alma de Lucien recupera el control de su cuerpo, por lo que nadie fue capaz de hacerle frente al conde, y todos fueron capturados. Además, ellos no eran los únicos atrapados. Las dos chicas de antes habían sido capturadas por el vampiro, quien quería hacerles pagar su traición. Además, usarían su sangre para robar sus poderes y volverse más poderoso. Y aunque estas últimas quisieron hacerle frente empleando sus técnicas, el tipo estaba en otro nivel, gracias a haber robado la energía vital de varias chicas, por lo que incluso una de las mercenarias fue víctima de su poder, recibiendo la mordida del tipo. Mientras tanto, Dark, que observaba todo, intentaba emerger, pero no conseguía romper el sello por su cuenta. O bueno, eso hasta que vio como el hijo de fruta del vampiro golpeaba a Yoko. Por suerte para ellos, presenciar dicha escena desencadenó una furia inmensa dentro de Dark, quien luego de varios intentos por fin consiguió romper el sello que lo mantenía cautivo. Así que ahora que no había nada que lo retuviera, inició su encuentro contra el vampiro, a quien quería aniquilar. Una vez la batalla comenzó, Dark utilizó uno de sus hechizos de rayo más poderosos en su arsenal, con el cual consiguió asestar un golpe bastante serio a su oponente. O bueno, eso era lo que parecía, ya que el vampiro, luego de absorber la sangre de la mercenaria, había mejorado en gran medida su defensa. Pero eso era lo que el prota quería hacerle creer, ya que el ataque de antes no contaba con poder destructivo, más bien dañaba su sistema nervioso, lo que provocó que el tipo perdiera por completo el control de su poder. Además, Dark aprovechó el desenfreno de este último para emplear la única manera de vencer a un vampiro, que no era otra que la mismísima luz del sol. Y después de destruir uno de los muros, la criatura fue impactada por dicha luz, que puso fin a su inmenso poder. A pesar de eso, el sol no consiguió mandarlo mejor vida, ya que el tipo con sus últimas fuerzas se convirtió en un murciélago, con el fin de escapar para apoderarse de un cuerpo nuevo. Aunque para su mala suerte, el prota estaba al tanto de las costumbres de los vampiros, así que en lugar de acabar con él, llevó a cabo un hechizo de control, con el que por medio de un parásito sería capaz de darle órdenes al tipo, quien en caso de desobedecerlas, sería aniquilado por dicho parásito. Pero bueno, una vez la batalla llegó a su fin, el prota se reencontró con su waifu, o bueno, dos de ellas, pero dejándose de lado, en el reino de Metallicana las cosas no iban del todo bien, ya que se encontraba bajo ataque del ejército de las tinieblas. Por suerte para ellos, Gara, el tipo de antes, estaba encargando de protegerlos, ya que el tipo quería proteger al reino de su maestro, como muestra de agradecimiento por perdonarle la vida. Mientras tanto, los jinetes se habían enterado de que Gara ahora trabajaba para Dark, y no podían permitir que el prota continuara reuniendo más aliados. Eso sumado a que ninguno de los mercenarios de antes habían cumplido con su trabajo, así que esta vez Ney se encargaría de terminar el trabajo personalmente. Sin embargo, uno de los jinetes, que no podía permitir que otro de sus miembros los traicionara, le propuso llevar a cabo el mismo hechizo del parásito que el prota empleó antes, para que así esta última no tuviera más opción que cumplir con su palabra, de lo contrario perdería la vida.
Obviamente la chica, llena de ira hacia Dark, aceptó sin dudarlo. Pero bueno, mientras ella cumplía con su parte, los últimos 2 jinetes se encargarían de reunir los 2 sellos restantes para por fin despertar a su diosa. Por otra parte, regresando con el prota, luego de curar las heridas de la mercenaria, se despidió de ella y de su compañera, quien a pesar de estar triste porque el prota no correspondía a su amor, estaba feliz de haberse cruzado con él nuevamente. Pero bueno, una vez se despidieron, el prota regresó a Metallicana para poner fin a la invasión y deshacerse del ejército de las tinieblas, quienes ahora se estaban enfrentando a los ninjas de Gaara. Horas más tarde en el lugar se hizo presente Nei, quien estaba en búsqueda de Dark, aunque al no encontrarse, el ninja no tuvo más opción que hacerle frente a su antigua compañera, por lo que ambos iniciaron una batalla en la que parecían estar bastante parejos, ya que como se los había dicho, los dos habían sido discípulos del buen Dark. Sin embargo, poco a poco la balanza comenzaba a inclinarse a favor de Nei, quien contaba con mucho más poder bruto que Gaara, quien a diferencia de ella empleaba técnicas bastante elaboradas como la de crear clones para hacerle frente. Sin embargo, luego de un rato de batalla, la chica, quien contaba con hechizos similares a los que el prota solía usar, llevó a cabo un plan con el que gracias a su enorme poder mágico consiguió neutralizar al buen Gaara. Así que una vez con el tipo sin poder hacer nada, la chica estaba por acabar con su vida. Por suerte para él, en una entrada épica, Dark se hizo presente, salvando la vida de su pupilo. El resto de personas en el castillo, incluida la princesa, quedaron bastante aliviados al notar que el prota, el único con la capacidad de derrotar a los jinetes, había vuelto. Sin embargo, a diferencia de lo que esperábamos, en lugar de iniciar una batalla con Nei, se acercó a ella casualmente e intentó seducirla. Esta última poco a poco comenzaba a ceder, aunque al recordar el hechizo del parásito decidió marcharse y esperar el momento correcto para acabar con el tipo. Y luego de que se marchara, las tropas de Metallicana por fin se replegaron y las heridas de Gaara fueron sanadas. Este último le aconsejó al prota que no bajara la guardia al enfrentarse con Nei, de lo contrario podría pagar las consecuencias. Mientras tanto, la princesa y el sacerdote habían consultado una especie de oráculo para descubrir el por qué Dark había sido capaz de liberarse por su cuenta, pero la encargada de dicho oráculo les explicó que el sello estaba intacto, ya que este último estaba diseñado para retener la maldad y quizá los sentimientos oscuros dentro del demonio estaban cambiando. Sin embargo, al revisar sus premoniciones, se dio cuenta de algo aterrador. En ellas aparecía el prota completamente destrozado, cosa que solo podía representar que perdería ante Nei. Al enterarse de esto, la princesa, quien como se los dije estaba enamorada de Dark, de inmediato le advirtió acerca de la premonición y que lo mejor era que no se enfrentara a Nei, de lo contrario perdería la vida. A pesar de eso, el prota, que estaba confiado de su poder, no le prestó mucha atención. De hecho, estaba más interesado en pasar la noche con esta última. Mientras tanto, Yoko, que había estado escuchando todo, se dio cuenta de los sentimientos de la princesa hacia Dark. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que mientras esto sucedía, Nei llevó a cabo su ataque, destruyendo todo el castillo con un ataque demoledor. Por suerte, el prota reaccionó a tiempo y utilizó su poder para proteger a todos en él. Eso sí, su batalla con Nei no podía posponerse más, así que luego de despedirse tanto de Yoko como de la princesa, el prota inició con el enfrentamiento, en el que la chica no se estaba guardando nada, atacando con todo su poder para cumplir de una vez por todas su misión. Claro que el prota no vendería su pellejo a bajo precio, así que incluso invocó su espada de fuego para emparejar un poco el tablero y conseguir hacerle frente a la espada de rayo que portaba su pupila. A pesar de eso, tuvo que emplear toda su fuerza en un ataque para evitar una pelea cuerpo a cuerpo que lo pondría en desventaja. Por suerte, el demonio dentro de la espada fue de ayuda y, sacrificándose a sí mismo, se deshizo de la espada de la chica para que el prota tuviera el control de la batalla. Sin embargo, este último recibió un golpe directo al bajar la guardia por un segundo. Afortunadamente contaba con regeneración inmediata, así que luego de recuperarse continuó con el combate, esta vez donde más le convenía, una batalla de hechizos, en la cual, a pesar de tener la ventaja, continuaba conteniéndose e intentando convencer a la chica de entrar en razón, explicándole que Kal'Tzu únicamente la estaba manipulando para manejar su poder a voluntad, recordándole cómo desde que esta era solo una niña, él era el único que había estado a su lado para protegerla, diciéndole por última vez que él nunca la dañaría. Estas palabras poco a poco comenzaban a hacerla entrar en razón. Lamentablemente, cuando estaba por reaccionar, recordó el hechizo parásito que podría destruirla. Sin embargo, debido al dolor que esto le causaba y a que no podía cumplir con el trabajo, poco a poco comenzó a perder el control de sus hechizos, provocando que algunos de los espíritus que había invocado para combatir al prota se salieran de control y causaran daños tanto a la princesa como a Yoko. Presenciar dicha
escena despertó la oscuridad dentro de Dark, quien, cansado de intentar convencerla, decidió poner fin a todo y acabar con ella. Así que ambos, tanto el prota como la chica, lanzaron sus mejores hechizos, colisionando entre sí. Obviamente el poder del prota era superior y poco a poco comenzaba a acorralar a Name. Sin embargo, cuando este estaba por pasar a mejor vida, el alma de Lucian se apareció frente a Dark, abriéndole los ojos y diciéndole que se diera cuenta de que su pupila estaba bajo los efectos del hechizo parásito. Obviamente Dark, después de entrar en razón, detuvo la colisión de ataques para encontrarse con la chica, aunque al comprobar lo que suponía, se despidió de ella. Acto seguido se arrancó su corazón para deshacer el hechizo que la mantenía cautiva, acabando con su propia vida. Desafortunadamente aquí termina el anime, pero tranquilos, cuenta con una segunda temporada y les aseguro que está épica. Así que si quieren que la saque, este video deberá llegar a los 1000 comentarios con la frase oscuridad y a los 15,000 likes. Si lo conseguimos, esta semana tendremos el video. Pero bueno, eso estuvo por mi parte y sin más, sayonara.